Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con los estudios de Génesis. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 9 con el tema el pacto con Noé. Así es que agarra tu Biblia y empezamos. Leyendo el versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Aquí vemos de nuevo a un Padre Celestial que le gustan los nuevos comienzos. Nuestro Padre Celestial es amoroso, ¿sí? A Él no le importa cuántas veces caigas o seamos derribados. Él en su misericordia nos da la oportunidad de volvernos a levantar, ¿sí? Un ejemplo lo vimos en alguno de los capítulos, que fue la vida de Caín y Abel. Y cuando Caín, ¿sí?, presenta su ofrenda, pero no fue agradable al Padre por la actitud o la manera en que la presentó, ¿sí?, en comparación obviamente con su hermano Abel. El Padre no rechazó a Caín y lo dejó así sin ningún tipo de explicación. ¿Sí? El mismo texto nos dice que el Padre le dio otra oportunidad de volver a presentar su ofrenda. Esto nos deja saber el Padre, ¿sí?, que le encantan los nuevos comienzos. ¿Sí? Se complace en darnos otra oportunidad. Su misericordia se renueva cada mañana. Y esto no quiere decir que por eso tengas ahora sí con toda la conciencia estar pecando, ¿verdad? No se trata de eso tampoco. ¿Sale? Versículo. Una cosa, haciendo aquí un paréntesis para acordarnos, todo lo que nosotros conocemos de la naturaleza y del mundo es postdiluviano, ¿ok? Eso nada más es un paréntesis, es un recordatorio, ¿no? Aquí en el capítulo 9, en este relato de Génesis 9, encontramos que el Padre, una vez que Noé y su familia salen del arca, le da 3 mandamientos específicos que son fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, ¿sí? Fructificar es la palabra hebrea peru, multiplicaos es la palabra hebrea rabu, ¿sí? Raf significa grande, de ahí viene la palabra rabí, que significa mi grande. Por eso es que Yeshua prohibía llamar rabí a los hombres. ¿Y ahora qué es lo que vemos? A los sacerdotes les dicen Padre, Santo Padre, a los ortodoxos les llaman rabinos, rabí, ¿sí? Y Yeshua lo prohibió, porque solamente uno es grande. Mashiach es grande, Yeshua es el único que le podemos llamar rabí. ¿Sale? Entonces el texto dice Perú berrabú, ¿sí? Es decir, antes de engrandecerte, ¿sí?, antes de multiplicarte. Esta palabra Perú tiene que ver con la palabra hebrea peri, que es fruto de un árbol. ¿Sí? La escritura nos compara con árboles. ¿Sí? Somos como árboles que damos fruto. ¿Sí? Los árboles se conocen por el fruto que da. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni tampoco un árbol malo puede dar frutos buenos. Así que por los frutos conoces a las personas. ¿Y a qué fruto se refiere? A los frutos del Espíritu. Si quieres dar fruto, permanece pegado a Yeshua, al Rabí, al único Rabí. ¿Sí? Él es la Torah viviente. ¿Sí? Permanezcamos pegados a su palabra. ¿Sí? De modo que de manera práctica, para poder dar fruto, tú lo que tienes que hacer es meditar en su palabra, en sus mandamientos. Y como consecuencia, el Padre te compara, como dice el Salmo 1, en un hombre que medita su palabra y no anda en camino de pecadores, sino que se deleita en su ley y en ella medita de día y de noche. ¿Sí? El hombre que dice el Salmo 1, ¿qué es lo que el hombre que hace esto? Lo compara a un árbol que está junto a corrientes de agua y da fruto a su tiempo. ¿Sí? Génesis 9:2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Aquí, de manera instintiva, el Padre dice que le iba a poner algo a los animales para que tuvieran respeto por el ser humano, para que no pudiera caminar sobre la tierra sin ningún peligro. Y aquí mismo pues respondemos a esta parte cuando no sé si te ha pasado de chico,
a mí me pasaba a pensar que yo quería agarrar los pajaritos y decía, bueno, ¿por qué? Si yo no les quiero hacer daño, ¿no? Pues ya sabemos por qué. Sí, la idea es que Noé pudiera transitar por la tierra sin ningún problema, él y su familia. Y los animales, pues obviamente, iban a tener ese instinto que el Padre Celestial se los haya puesto, ¿sí? De conservación. Porque a partir de aquí, el Padre permite que sean consumidos, que se los puedan comer. Génesis 9:3, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. ¿Sí? Aquí el Padre introduce el permiso para comer carne animal. ¿Sí? Antes del diluvio, ¿sí? A Adán no se le había dado autorización para comer carne. Él comía legumbres, semillas y frutos. ¿Sí? Pero en este caso ya se introduce la posibilidad de comer animales. ¿Sí? Así que comer carne no está prohibido, por favor. No está prohibido por la Torah. Eso de que nos metieron, de que no, que en Pascua, no, en la Pascua romana, no comas carne de res. Lo que está prohibido es comer puerco. ¿Sí? Pero el Padre Celestial es muy sabio. Es muy sabio. No es que tengamos que satanizar al puerquito, no. No, 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 no. El Padre Celestial es el creador. El Padre creó al ser humano. El Padre sabe los órganos que le metió al ser humano y el Padre sabe que es bueno para el ser humano comer y que no. Lógico, lógica elemental, ¿no? Y en ese tiempo era hasta un mandamiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba en pie el templo, y era el tiempo de Pesaj, el mandamiento era comer cordero asado al fuego. Y no era una opción. ¿Sí? Bueno, pues actualmente no hay templo, no tienes que comer cordero. Digo, lo puedes comer si quieres, no está prohibido, pero antes era una obligación, era mandatorio. ¿Sí? Génesis 9:4, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. ¿Sí? Vuelvo a leer 9:4, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Aquí lo que nos dice es que no debemos de comernos a los animales mientras están vivos, por favor. Todos estos crustáceos, estas cosas del mar, que se los comen vivos, que le ponen limón y se los comen, eso está prohibido por la Torah. ¿Sí? Está prohibido por la Torah. Los que ahí no sé en qué país agarran a los monos, les cortan la cabeza y se comen los sesos mientras que el animal está vivo, no, eso es terrible. Eso está totalmente prohibido. ¿Sí? La Escritura nos habla de que tenemos que tener reverencia por la vida y asegurarnos de que el animal no sufra. ¿Sí? Así que bueno, este mandamiento tiene que ver con eso de no ser crueles con los animales. Incluso este mandamiento se extiende en el libro de Éxodo capítulo 15, ¿sí? Donde se habla de no comer sangre ni ahogado. ¿Sí? Y ahí precisamente nos habla de no estrangular a un animal o no comértelo mientras que el animal siga teniendo su sangre. Se tiene que derramar la sangre y de una manera digna y compasiva. ¿Sí? Génesis 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, pues el hombre de su sangre se dará derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? En otras palabras, lo que dice este versículo es vida por vida. Si tú tomas algo que no te pertenece, si tomas una vida sagrada, la vida de un hombre, entonces se tiene que efectuar la justicia de acuerdo a la Torah. De acuerdo a la Torah, en Israel no había cárceles. El pecado de homicidio era castigado con la pena de muerte. ¿Sí? Una de las preguntas que se hacen los que van entrando a esto de las raíces hebreas es en qué relación o cómo se puede aplicar esto. O sea, ¿acaso vamos a andar matando gente? ¿Sí? ¿Sí? Pues por supuesto que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendría que haber un consejo de jueces, es decir, un Sanedrín, como había en la época de la Torah. Era un instrumento de gobierno. ¿Sí? En la época del Imperio Romano, a los judíos se les quitó el derecho de la pena capital. Cuenta un historiador que por ahí, por la época del año 7, cuando Yeshua
ya había nacido, que era un niño. Un gobernante romano le quitó al pueblo judío la autoridad para ejercer la pena capital. Y eso también está documentado en el Talmud. Es por eso que a Yeshua no lo pudieron matar ellos, los judíos. Tuvieron que entregarlo a los romanos. ¿Sí? Ellos no podían llevar a cabo la pena capital. El Talmud nos relata que cuando se llevó a cabo este decreto, los rabinos se vistieron de luto y tristeza y consideraron esto un hecho trágico. Porque desde la perspectiva de la Torá, o sea, que la Torá había sido quebrantada. Y por primera vez una profecía no se había cumplido. Porque está escrito en Génesis 4:49-10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh, cuando venga el Mesías. ¿Sí? Este pasaje se interpretó como que Judá iba a estar gobernado hasta que viniera Shiloh, que es un título mesiánico, es decir, hasta que viniera el Mesías. Entonces, en el año 7, los rabinos marcharon por Jerusalén decretando que la Torá había sido quebrantada. Lo que no sabían estos hombres es que en la aldea de Nazaret estaba creciendo nada menos que Shiloh, Yeshua, aquel de quien viene la paz, el príncipe de paz. Ellos no estaban enterados que efectivamente la Torá no había sido quebrantada y que el Padre había cumplido su promesa y que Shiloh había venido, que Yeshua había venido. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 6, el versículo 6, pero 9:6, aquí vemos que se establece la pena capital porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. ¿Sí? Al matar se transgrede también porque se está profanando o borrando la imagen de Dios, de la cual es hecho un hombre. Ahora, pues obviamente alguien me va a preguntar, ¿por qué se aplica entonces la pena capital a un hombre si está prohibido? O sea, sí, o sea, si se ejerce una pena capital, ¿cómo es posible que, por ejemplo, es que al mismo tiempo se me vino a la mente y pensé en Texas, ¿no? Pensé en Texas de que aplican la pena de muerte. Sí. Sí, entonces va a ser exactamente lo mismo. La respuesta en ese caso es que en este razonamiento no aplica porque un hombre que se convierte en asesino ya dejó de reflejar el carácter y la imagen de Dios. De modo que un asesino ya perdió la imagen de Dios. Porque Dios no es un asesino, no es cruel, no destruye. Es como los que andan mate y mate gente allá en Islam. Ahí son seres vivos, ahí totalmente alejados de lo que representa el Padre Celestial. ¿Sí? El Padre siempre busca construir y edificar, no destruir. Así que al perder la firma de Dios, al profanar su nombre, pues ya no tiene derecho a vivir esa persona en todos los sentidos, física y espiritual. ¿Sí? Génesis, ahora aquí viene el contraste de destruir, ¿no? Aquí en versículo 7, mas nosotros fructificad y multiplicados en procread abundantemente en la tierra y multiplicados con ella. 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la promesa que el Padre hace de no volver a destruir la tierra con aguas de diluvio. Ahora, algunos comentaristas dicen que este pacto es condicional y yo creo lo mismo. ¿Sí? Es condicional a que el hombre no derrame sangre, a que no sea violento. ¿Sí? Y obviamente por no haber cumplido el pacto y por haber seguido derramando sangre, entonces tendrá que decretarse otro juicio. ¿Sí? La única diferencia que ya hemos mencionado es que no va a ser con agua. El apóstol Pedro nos dice cómo va a ser. Dice que los cielos y la tierra están siendo reservados para el día del juicio que será con fuego. Sí, que ya hemos hablado mucho de eso, segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. ¿Sí? El Padre ya nos dio una oportunidad, y si ni con la gracia y misericordia nos arrepentimos, entonces ya no hay excusa para que lleve a cabo su juicio final. ¿Sí? Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. 13. Mi arco ha puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15. Esto del arco es el arco iris, está hablando del arco iris. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Entonces la señal del pacto es el arco iris. Es extraordinario ver al arco iris como señal de pacto. Ya sabemos que el arco iris se forma entre el sol, la luz del sol, entra en contacto con las gotas de lluvia, se genera un efecto multicolor, ¿sí? Y bueno, seguramente cuando cada vez que iba a llover, Noé y su familia se asustaban muchísimo pensando que iba a venir otro diluvio. Por eso el Padre Celestial les recuerda con esto de que hay un pacto, que no va a pasar lo mismo del diluvio, para que no se preocuparan. ¿Sí? Entonces el arco iris es señal de pacto. ¿Ah? Y me acuerdo de Apocalipsis 4:3, que dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda. ¿Te puedes imaginar? No podemos imaginarnos cuando nos toca estar en la Jerusalén celestial. ¡Wow! Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y aquí una puntuación, ¿sí? Así como subrayando, y Cam es el padre de Canaán. Menciona estos tres hijos y de inmediato se agrega ahí una nota que dice que Cam es el padre de Canaán. Esto se menciona por el suceso que va a acontecer a continuación. Así que el escritor se está asegurando de que sepamos que Cam es el padre de Canaán. ¿Okay? 9:19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Sí? Todos los habitantes de la tierra descienden de estos tres hijos de Noé. Sem, en el hebreo es Shem, que significa nombre. Así que los descendientes de Shem serían los encargados de difundir los atributos del nombre divino, de su carácter, de lo que él es. De ahí descienden las tribus semitas, los hebreos y también los árabes. ¿Sí? Así que la palabra esa famosa, antisemitismo, tiene que ver con estar en contra de la ascendencia de Sem, ¿sí? Específicamente del pueblo hebreo. ¿Sí? Cam formó los pueblos cananeos que fueron exterminados. ¿Okay? De Jafet viene la palabra Yofi o Jafet, que en hebreo significa bonito, ¿sí? Hermoso, y según algunos historiadores, de ellos descienden los pueblos griegos y algunos pueblos de Europa, ¿sí? Y otros más que se dispersaron en todas las naciones, ¿sí? Igual de Jafet viene todo el humanismo, la cultura griega. ¿Sí? Es interesante todo lo que viene de Jafet por la profecía que viene más adelante. Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora vamos a tocar un tema que es muy controversial y se manejan muchas especulaciones, y bueno, de alguna manera yo te voy a decir qué es lo que se dice. Voy a darte tres interpretaciones de lo que se dice. ¿Sale? Continúo. 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho a su hijo más joven. Aquí hay que notar primero que dice supo Noé lo que le había hecho su hijo. No dice que supo lo que había hecho. ¿Sí? Esto quiere decir que algo le hizo este joven a Noé, que le hizo digno de recibir una maldición, que se convirtió en una profecía de lo que le pasaría a su descendencia. Y lo interesante es que no maldice directamente a Cam, sino a su hijo, que es Canaán. ¿Sí? Una de las posibilidades por las que maldice a su nieto a causa de lo que hizo Cam, dicen algunos comentaristas,
es porque Cam había sido bendito por el Padre. De hecho, el Padre bendijo a Noé y a sus hijos. Y lo que Dios bendice no se puede maldecir. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el profeta Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y no pudo? ¿Sí? Porque el Padre Celestial ya lo había bendecido. Y por eso dijo, yo no puedo maldecir a quien el Señor bendijo. ¿Sí? Por esa razón no se puede maldecir algo que Dios bendijo. Y esa es muy buena noticia. Si el Padre te ha bendecido, no te preocupes, nadie te va a poder tocar. ¿Sí? El que toca a su pueblo toca la línea de su ojo y no puede ser maldito. ¿Sí? Entonces es por eso que dicen que en este caso Cam, o sea que en este caso el que se lleva la maldición es el hijo, Canaán. Pero también sin duda tuvo que ver con alguna actitud que hicieron en conjunto, ¿no? Otros comentaristas dicen que Canaán fue específicamente el que llevó a cabo el pecado, o que fue el resultado del pecado, o que lo hizo en conjunto con el papá. En fin, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Pues esto es un misterio. En la Torá ni en ninguna otra parte de la escritura se nos dice qué fue lo que sucedió. Aquí se nos da una pista de que fue algo que le hicieron, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay muchas versiones de lo que se dice que hizo Canaán con su padre, pero son puras especulaciones, no podemos afirmar algo. Simplemente yo te voy a mencionar lo que se dice como algo informativo, ¿no? Una manera de información general para que sepan las diferentes opiniones de lo que ha surgido de este texto, pero no podemos ser dogmáticos para afirmar que así fue, ¿sí? Y bueno, una de las interpretaciones que surgen de este texto es cuando dice que vieron la desnudez de su padre. ¿Sí? Es una referencia a lo que dice Levítico con respecto a las relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Entre las cuales están que los hijos tengan relaciones con los padres o con la esposa del padre. Y una posibilidad, según algunos comentarios, es que en realidad su hijo tuvo un contacto no con Noé, sino con la esposa de Noé, y que de ese contacto surgió Canaán. O sea que Canaán es el fruto ilegítimo de esta unión de la mujer de Noé y Cam. Y por eso los cananeos fueron tribus completamente pervertidas, inmorales, violentas. ¿Sí? Y esa fue una de las razones por las que el Señor decretó el quitarles el territorio y entregárselo al pueblo de Israel, ¿sí? El cual sería una nación santa que habría de enseñar moral, una nación que habría de comportarse de manera pura. ¿Sí? En cambio los cananeos tenían el potencial de, si seguían así con sus perversiones, de destruir a la humanidad. ¿Sí? Entonces esa es una posibilidad, según algunos comentarios. Otra posibilidad es que fue una perversión peor y que tuvo que ver con una relación homosexual, algo parecido a lo que hicieron las hijas de Lot cuando éste estaba borracho. ¿Sí? Ahora, otro comentario es que castraron a Noé porque ya no querían cumplir el mandamiento de multiplicarse. Y esto se argumenta porque ya no se menciona que Noé haya tenido más hijos. ¿Sí? El relato solo nos dice que Noé murió, pero no se habla de que tuvo más hijos. ¿Sí? Ahora, nuevamente les aclaro que solo son comentarios. Lo dejo como información. No podemos afirmar que alguna de estas que te acabo de pasar sea la indicada. Cuando la Biblia guarda silencio en un punto, lo mejor es que nosotros también lo hagamos. ¿Sí? Y algo que vamos a aprender de este texto y de todo este capítulo que hemos estudiado es aplicar 3 reglas de interpretación. que es contexto, número 1, número 2, contexto, número 3, contexto. O sea, nunca saques un versículo fuera de contexto. ¿Sale? Otra cosa que es importante mencionar, ¿sí?, es que una de las razones por las que probablemente se emborrachó Noé, porque ahí nos queda la cuestión de por qué se emborrachó Noé, es un acto que no va muy de acuerdo con la descripción que nos hace la escritura de él, ¿no? Un varón perfecto en su generación, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando bajó del arca? Hizo un altar y presentó una ofrenda de olor grato al Padre. ¿Sí? Entonces, según esto, no era un hombre profundamente espiritual. No concuerda con una persona que se emborrachara. Y aquí de repente nos cuenta que se embriagó.
Ahora, se dice, y algunos afirman, y bueno, pues una probabilidad, es que acuérdate que después del diluvio las condiciones climáticas y atmosféricas cambiaron, el proceso de fermentación cambió y pues no estaba acostumbrado. Es como cuando la gente cambia de un lugar a otro, que la altitud es diferente y se toma alcohol y al contrario, no se emborracha, tienen más resistencia. ¿Sí? Pues aquí algo parecido. ¿Sí? Se fermentó la vid. ¿Sí? Él tomaba el fruto de la vid y en esta cuestión se fermentó y pues se lo empezó a tomar y pácate las manos. Y se emborrachó, se salió de control. Y es por eso que le sucede esto. ¿Sí? Ahora, Génesis 9:25 dice: dijo, maldito sea Canaán, siervo de Dios, será a sus hermanos. 9:26 dijo más: bendito por el Padre mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Aquí se decreta una profecía que tiene que ver con el pecado. El pecado siempre nos va a llevar a esclavitud o a la falta de dominio propio. Cualquiera que haya sido este pecado o esta falta de respeto o reverencia que tuvo Cam con su papá, va a tener repercusiones trágicas con el tiempo. En este caso de Canaán, pasó a su descendencia, a los cuales se volvieron personas completamente irreverentes y pervertidas, lo que provocó que se decretara el exterminio de ellos. ¿Sí? Aquí se afirma que serían esclavos, siervos de siervos, en Génesis 9:25. Pero esto tampoco podemos llevarlo al extremo, por favor santo, ¿no? Hubo una época en que se interpretó este pasaje de manera terrible. En los Estados Unidos, por ejemplo, dentro de los mormones y otros grupos cristianos se enseñó que de Canaán venían las gentes de color, que venían las gentes de África, que eran descendientes de Canaán y que por eso han vivido siempre en esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un decreto divino, tienen siempre que vivir en esclavitud. ¿Sí? Y aunque hay grupos todavía que existen como el Ku Klux Klan o otros que siguen doctrinas nazis, ¿sí? Siguen pensando eso. Pero el texto no dice esto. Acuérdate que el Señor no hace acepción de personas, ni nos ve por colores de piel. Aquí lo único que hace Noé es tener una visión del futuro y saber que Canaán y toda su descendencia iban a ser gente pervertida por la falta de reverencia que expresó que ama a su papá. ¿Sí? Sí, ahora, el siguiente versículo dice algo bonito y que podría ser profético con respecto a Jafet. ¿Recuerdas que dijimos que Jafet tiene que ver con la palabra Jafet, que es algo bonito, agradable a la vista, algo que es estético? ¿Sí? Y según algunos historiadores es de Jafet de donde vienen los griegos. Leamos lo que dice Génesis 9:27: engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem y sea Canaán su siervo. Lo interesante es que dice que iba a ser engrandecido y de alguna manera la civilización occidental es el resultado de la cultura griega, con el énfasis en la estética y la belleza. ¿Sí? Hay aquí una profecía muy interesante que dice y habité. ¿Sí? Hablando de Jafet y su descendencia en las tiendas de Shem. Es por eso esto se ha interpretado que dentro de los griegos habría muchos conversos que habitarían en las tiendas de Shem. Entonces, de modo que aquí podríamos estar viendo un indicio del misterio de las dos casas: el misterio de Israel siendo asimilado en la cultura griega y al Señor restaurándolos en los últimos tiempos, sacándolos de ahí para restaurar el tabernáculo caído de David, y entonces habitarían en las tiendas de Shem. Esto es lo que se interpretaba en la época de Yeshua cuando él dijo en Juan 7:33 a 7:36, dice: entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir?
un poco de tiempo y veréis. ¿Sí? En esa época, pues la gente que conocía esta interpretación me decía o se preguntaba, ¿qué acaso se irá con los griegos a enseñarles? Pues bien, esta es una de las profecías que al conocer el misterio de las dos casas de Israel es mucho más interesante. ¿Sale? Entonces, bueno, concluimos el versículo 28 y 29 con un relato, nos relata pues el final de los días de Noé y el tiempo en que vivió en la tierra después del diluvio. Hay que leer Génesis 9:28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Génesis 9:29, y vieron todos los días de Noé 950 años y murió. Aquí termina este capítulo 9 y nos da el conteo de los días de Noé y los años que vivió después del diluvio. ¿Sí? Ahora, para finalizar, quiero decirte que si tú después de estudiar este capítulo, y si en tu vida estás estás terminando de pasar por un diluvio, si ves a tu alrededor todo desolado, pues te animo a que consideres que el Señor quiere hacer algo contigo, que quiere darte una oportunidad. ¿Sale? Entonces, hagamos esta oración. Señor, te doy gracias por todos tus hijos a los que les estás dando una nueva oportunidad. Gracias por todos aquellos que, a pesar de su maldad, de haberse apartado de ti, de que su vida está desolada y que piensan que no hay remedio, tú, Padre Celestial, el día de hoy les dices que siempre hay esperanza, que las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas y que tú recibes a todo aquel que de todo corazón vuelve a ti. Por lo que te ruego el día de hoy que haya en nuestro corazón gratitud. Bendice, Padre Celestial, a todos los que escuchan este video. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.